Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa. Somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Gracias a Dios por todas las cosas que está haciendo aquí en la iglesia. Quiero decirte que al entrar a la mayoría se les dio una hojita como estas. Aquí está la dirección de la página de Comunidad Cristiana de México y Cuautepec, y también está Facebook. Está la página de Cuautepec y Facebook, y arriba dice que no te pierdas nuestro estudio semanal todos los días, martes, jueves y sábado. ¿Sí? Realmente nosotros estamos grabando aquí el lunes y el martes sale el estudio semanal. Si tú ahí en internet, tú abres Facebook, ahí está un enlace donde tú puedes darle clic y ahí estará pasando la enseñanza semanal. Hay una enseñanza que tenemos cada semana, estamos hablando de un tema y al final tú puedes, ahí dice comentarios, tú puedes escucharle ahí y poner un comentario, una pregunta, lo que tú quieras, ahí estará. Así que Dios está abriendo puertas para que podamos nosotros tener nuestro estudio ahí cada semana, y Dios es fiel, amén. Esto es aparte de nuestras células, los discipulados, los que están en célula y en discipulado. Así que Dios es fiel y Dios está haciendo cosas especiales. Posteriormente te estaremos avisando que en Facebook y también en la página estaremos teniendo la Biblia narrada. Yo creo que dentro de 8 días o 15 días ya estará la Biblia narrada, ahí la podrás estar escuchando, ¿sí? Dios es fiel y nos está bendiciendo. Bien, vamos a ver lo que dice ahora la palabra en el libro de Romanos, capítulo 8. Dispón tu corazón porque Dios quiere bendecirte, Dios quiere hablar a tu vida y permite que Él haga algo dentro de tu corazón. ¿Qué? Romanos capítulo 8, versículo 1. Fíjate bien, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Porque no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Fíjate bien, lo que acabamos de leer, de repente tiene algunos trabalenguas, si te diste cuenta.
Pero la verdad, lo que quiere decir esta palabra es que cuando nosotros venimos al Señor y le recibimos en nuestro corazón, en ese momento Jesús viene a habitar dentro de nosotros a través del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestro corazón y llega y nos hace y está en nosotros, cuando tenemos debilidades, ¿sí? Cuando estamos enfrentando la tentación, nosotros podemos clamar al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos puede hacer que las obras de la carne mueran. Es decir, los deseos que no provienen de Dios, las cosas que a Dios no le agradan, estarán muriendo por el Espíritu y cada día estaremos haciendo las cosas que le agradan a Dios. Es muy importante, escúchame esto, aprender que no hay ninguna condenación para ti y para mí, porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario y Él nos limpia. Pero hay una cosa que dice el Señor, que tenemos que aprender a vivir conforme al Espíritu que da vida. Es decir, fíjate bien, dice que las obras de la ley, o la ley, los mandamientos de Dios, el hombre no los puede seguir al 100% conforme a la carne, sino el hombre, cuando viene el Espíritu de Dios sobre su vida, en ese momento él puede hacer lo que Dios dice a través de los mandamientos. La carne no puede obedecer los mandamientos de Dios porque la carne está viciada. Porque imagínate tú, dice la Biblia, que nadie diga que es tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él no tienta a nadie. Dice, cuando ustedes y cuando nosotros de nuestra propia concupiscencia, ¿qué es esto? Cuando nosotros de las mismas pasiones que adoptamos cuando vamos caminando con el mundo, somos tentados. A una persona que ni le gusta el vino, no va a ser tentado en el vino. Alguna persona que, es que sí va a ir medio raro, pero bueno, alguna persona que ni le gustan las mujeres, no va a ser tentado por las mujeres, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a ver que la realidad en la palabra, nosotros tenemos que aprender a vivir conforme al Espíritu de Dios y a través del Espíritu Santo hacer morir los deseos que hay en nosotros. Dice la Biblia, a la verdad, dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y muchas veces nosotros tomamos esta porción de la Escritura para justificar nuestros errores. De repente llega el marido con la esposa, mira mi amor, pero es que ya sabes que la carne es débil. ¿Qué pretexto? ¿Verdad? Y llega la esposa con el marido, mira mi amor, hoy no planché tu camisa, pero ya sabes que la carne es débil y me puse a ver las telenovelas. No que ver telenovelas sea bueno o sea malo, no nos vamos a meter en problemas porque a mí también me gustan. Yo me siento con mi esposa a ver telenovelas. Entonces, no es lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Es que de repente la carne no nos permite hacer lo que le agrada a Dios. ¿Sí? Y lo que de la única manera que nosotros podemos hacer lo que le agrada a Dios es que día con día nosotros avivemos el fuego del Espíritu Santo que es depositado en nuestra vida cuando conocemos al Señor. Mira, muchas veces los cristianos que tenemos varios años de conocer al Señor, llega alguien nuevo y de repente queremos que ya sea apóstol. Nosotros ni siquiera lo hemos conseguido. Llega alguien nuevo y al otro día queremos que ya cambie, si yo no lo he hecho. ¿Sí me explico? Entonces cuando la gente llega, recibe al Espíritu Santo, y cuando recibe al Espíritu Santo, al decirle a Jesucristo que entre en su corazón, en ese momento, fíjate bien, en ese momento tiene que tener un seguimiento a través de la palabra, a través de escuchar la voz de Dios, para que esa persona, cuando esté escuchando, el Espíritu Santo vaya creciendo dentro de ella, y cuando venga una tentación pueda decir que no. Esto es algo muy tremendo, porque si nosotros entendemos lo que Dios nos quiere hablar hoy, podremos estar dejando a un lado errores que no podíamos dejar, cosas que no podíamos dejar. Y es importante que nosotros podamos ver que la única manera de que nosotros podemos hacer lo que Dios quiere es a través del Espíritu Santo. Quiero que me acompañes en el libro de Gálatas, capítulo 3.
Cómo Pablo le pone una regañada a la iglesia de Galacia, porque ellos habían recibido al Señor, estaba el Espíritu Santo en sus corazones, pero de repente se movió un espíritu de fascinación. Y fíjate lo que dice la Escritura: oh Gálatas insensatos, ¿quién les fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros crucificado. Fíjate bien, hay un espíritu de fascinación que no nos permite que nosotros podamos obedecer al Espíritu Santo. Hay un espíritu de fascinación que no nos permite que podamos entender que Dios mismo murió por nuestros pecados, que no se entiende y que deja al Espíritu Santo en la tierra para que nosotros podamos vivir en santidad, vivir en el parámetro que Dios nos está marcando para bendecir nuestra vida. La palabra del Señor es clara y dice que estaban los Gálatas y les dice el apóstol Pablo: oigan, se llenaron de insensatez. El Espíritu Santo vino para sus vidas. ¿Por qué hay una fascinación que los está llevando a no obedecer a la verdad? Quiero decirte una cosa: ese espíritu de fascinación opera de una manera muy tremenda. ¿Sabes cómo opera ese espíritu de fascinación? Le hace pensar al hombre, fíjate bien, que por sus propios medios puede cumplir la ley de Dios. ¡Qué tremendo es eso! ¿Has oído este término? Yo lo dejo cuando quiera. Yo no me voy a meter mucho en eso porque yo soy bien poderoso y cuando yo quiera dejo lo que no le agrada a Dios. Llega el hombre que tiene una amante y dice: yo la dejo cuando quiera. Ándale pues, la vas a andar dejando. Te voy a decir una cosa. Dice la Biblia que para que podamos cumplir la ley de Dios necesitamos al Espíritu Santo. Se la voy a poner bien fácil y es algo muy común, que el mundo ha fascinado al ser humano. Escúchame, ha fascinado al ser humano y ni siquiera se ha dado cuenta que el mundo está fascinándolo de tal manera que está llevándolos a no cumplir la ley de Dios. Uno de los mandamientos muy conocidos cita lo siguiente: honra a tu padre y a tu madre y tendrás largura de días y te irá bien en todo lo que hagas. Honra a tu padre y a tu madre. Y tú dices: bueno, yo los honro, yo les doy su lanita cada semana, cuando necesitan zapatos les compro sus zapatos, yo voy y los abrazo y los beso. Ah, pero que no me digan qué hacer porque es muy mi vida. Y llega la juventud y llega el momento en el que nada más están esperando a cumplir 18 años. Haz de cuenta, está la barrera así, ¿sí? Los caballos en la barrera los ponen y les ponen algo así para que no se salgan. Y están esperando que den los 18 años. Y los 18 años es la campanada para decir: soy mayor de edad y ahora sí puedo hacer lo que se me repega la gana. Y eso es una mentira del diablo y es una fascinación que ha venido en el ser humano. ¿Por qué? Porque el diablo ha fascinado al ser humano para hacer lo que se le pegue la gana. Entonces, fíjate bien, ¿está honrando a sus padres? ¿En la honra a los padres es la ley de Dios? Claro que sí. ¿La pueden cumplir? No. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo no está en un joven o en una señorita, estará esperando que den los 18 años para ser mayores de edad. ¿Sabe una cosa? Yo creo que nosotros jamás dejaremos de ser hijos. La Biblia lo muestra en la oración universal que Dios dejó ahí cuando dice: Padre nuestro que estás en el cielo. Ahí nos enseña que jamás dejaremos de ser hijos. Aunque nuestro padre y nuestra madre nos dejaran, aunque cuando se vayan al cielo, jamás dejaremos de ser hijos, porque cuando nuestros padres terrenales se van al cielo, llega Dios y nos adopta, y cuando nos adopta, entonces nosotros jamás dejamos de ser hijos. Así que quiten esa mentira a sus hijos en la cabeza de que cuando sean mayores de edad pueden hacer lo que se les pegue la gana.
porque tengan 1 o 100 años, seguirán siendo hijos. Eso es algo que le debemos de sembrar en el corazón a nuestros hijos. Deben de obedecer, porque la Biblia dice en la ley que debemos honrar a los padres, pero tenemos que enseñarles que con el Espíritu Santo se puede cumplir la ley en nuestra vida. Fíjese bien, vamos a seguir leyendo. Le puse ese ejemplo de un espíritu de fascinación. Hay muchos otros ejemplos, pero quiero que vea cómo de repente el hombre dice: yo no peco, yo no he matado a nadie, yo no he robado a nadie. Y entonces yo le preguntaría: ¿honra a sus padres? Honrar a los padres no solamente es entrarle con el chivo, como dicen. Honrar a los padres es obedecerles, amarles, tenerlos como lo máximo. Hay jóvenes que van caminando y los papás van por ellos a la escuela y los jóvenes caminan. Hijo, espérame. El papá ya va ahí con el bastón ahí: no corras, hijo. Y el hijo: corre. ¿Por qué? Porque le da pena que lo vean con él. Cuando a ti te dé pena que te vean con tu papá joven, cuando a ti te dé pena que te vean con tu papá, eso es falta de honra. Y es pecado, abusados. Entonces, fíjate bien lo que dice el verso 2. Gálatas capítulo 3, verso 2 dice lo siguiente: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar con la carne. Fíjate lo que hacían los Gálatas. Te voy a explicar algo. El Espíritu en la vida de un hombre se recibe por fe. ¿Cómo se recibe? Por fe. Entonces, cuando yo le pido a Jesús que entre en mi corazón, Él entra dentro de mí. La Biblia dice, el Padre dice: Padre nuestro que estás en el cielo, y la Biblia dice que el Hijo está a la diestra del Padre. ¿En dónde está el Padre y el Hijo? En el cielo. Entonces, ¿quién viene a vivir a mi corazón cuando yo le doy mi corazón a Cristo? Cuando dice la Escritura: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, el que abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Quién estará entrando? El Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. Ellos vienen a habitar a nosotros a través del Espíritu Santo, y eso se recibe por fe. Ahora, ¿sabes qué estaban haciendo los Gálatas? Los Gálatas estaban siendo personas que estaban buscando, fíjate bien, dice: entre más obedecemos, más llenos del Espíritu Santo somos. Porque un espíritu de fascinación los había atrapado. Pero la verdad no es así. La verdad es: entre más lleno del Espíritu Santo soy, más obediente soy al Señor. Es diferente. No es entre más obedezco, más lleno del Espíritu. Hay quienes predican que la unción viene cuando oro, cuando leo, cuando obedezco al Señor. No, la unción viene y me lleva a obedecer al Señor. La unción es una figura bíblica del Espíritu Santo. Es decir, cuando viene el Espíritu Santo a mi vida y yo lo recibo por fe, en ese momento el Señor empieza a trabajar de tal manera que ya no es muy a gusto pecar. Porque cuando no éramos cristianos, ¿cómo no nos interesaba cuando pecábamos, verdad? Llegábamos y pecábamos, ¿y qué sucedía? No, pues como si nada, no pasó nada. Pero cuando recibo a Jesús en mi corazón, peco y ya no peco a gusto. Hay algo dentro de mí que me está diciendo: no lo hagas, es malo, eso ofende al Señor. Eso sucede cuando el Espíritu Santo viene a vivir a nuestra vida, nos redarguye y nos dice: no hables de esa manera, no hagas lo que estás haciendo. Pero es porque es el Espíritu Santo en nosotros, provocando que seamos gente que cumple la ley de Dios. Le voy a poner un ejemplo que es muy difícil para la carne cumplir la ley de Dios. Si yo le pregunto por su peor enemigo, ¿qué me va a decir? Y se hizo el silencio. ¿Qué me va a decir? Que se lo lleve el Señor. Señor, apiádate de mí, llévate a mi peor enemigo. ¿No? ¿Y qué dice la Biblia que hagamos con el enemigo?
no me conteste porque va a tener que hacer. No, no es cierto. ¿Qué dice? Ámalo. ¿Cómo voy a amar a mi enemigo, Señor? Si la verdad me lo hizo a mí, me dañó mi vida. Claro que sí. Por eso quiere el enemigo hacer las cosas, dañar la vida. Pero de repente el Señor nos dice, ¿se podrá cumplir con eso? Claro que sí, pero solamente cuando uno es lleno del Espíritu Santo. La Biblia dice en el libro de Romanos, no lo busquen, lo leen en su casa, Romanos capítulo 5, verso 5, dice que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. El amor que alcanza hasta para el peor enemigo. El amor del Espíritu Santo que viene para hacernos cumplir la ley. Dice la Escritura, fíjate, la verdad es que luego en la carne hay ¿cómo se dice? Hay dichos mundanos, hay dichos carnales que sacaron de pedazos de una porción bíblica. Por ejemplo, dice, el Señor les dice, ¿oísteis que fue dicho que ojo por ojo y diente por diente? Si nos quedamos ahí, de verdad, cuando conozcamos al enemigo, le vamos a querer pegar. Ojo por ojo y diente por diente. Y le voy a dar con todo. Pero ese mismo versículo, más adelante dice, mas yo les digo que amen a sus enemigos, bendice a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, bendice a los que te ultrajan. Y entonces decimos, ¿y el dicho mundano dónde quedó? Yo me quedo mejor con la carne, de verdad. Es que luego el enemigo es bien sabroso cuando le truena el cachete de la cachetada que le doy. Se oye tan bonito, es tan especial. Es más, ya siento aquí su mejilla. Póngamelo en el nombre de Jesús porque este deseo es tan grande, ¿no? Y la Biblia dice, sin sangre no hay remisión de pecados. Voy a pegarle hasta que sangre, ¿no? Y nos podemos poner a pensar en ese tipo de cosas y no, es diferente. Pero la Biblia nos enseña que tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo para poder hacer lo que Dios nos está pidiendo. ¿Cómo es que yo recibo al Espíritu Santo? Decía ahí, por fe. Por fe. Ahora, ¿sabes qué es lo que provoca la fe que hace que el Espíritu Santo llegue a mi vida? Acompáñame al libro de Romanos capítulo 10, verso 17. Romanos 10, 17. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Fíjate lo que le dice el apóstol, no lo busques ahí en Gálatas, le dice, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Qué dice Romanos 10:17? Dice, el oír y el oír, dice, así que la fe viene, ¿por qué? Por el oír, y el oír viene, ¿por qué? Por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que va a despertar nuestra fe? Cuando yo oigo la palabra, es como un cotonete gigante que se mete al oído espiritual y ¡pum! Lo destapa y le saca toda la cerilla. Perdón por la cochinada. Se destapa el oído, quita todo lo que estorba en el oído espiritual, lo bota, y cuando ya botó eso, se empieza a provocar la fe. Y la palabra empieza a entrar en nuestra vida y el Espíritu Santo dentro de nosotros empieza a crecer. Y empieza a crecer. La Biblia dice en el libro de Juan, dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es decir, es necesario que Dios crezca dentro de mí y que yo me vaya haciendo menos. Entre menos sea yo, más obediente seré a lo que Dios me está pidiendo. Más obediente seré a lo que Dios me está diciendo. Y cuando yo soy obediente al Señor, dice la Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 28 verso 1, dice que nos alcanzarán las bendiciones de Dios cuando nosotros obedecemos a la palabra del Señor. Pero para poderla obedecer, tenemos primeramente que ser llenos de ese Espíritu de gracia, del poder del Espíritu Santo. Permitir que el Espíritu
Santo crezca dentro de nuestros corazones, se convierta en nuestro amigo que nos guía, en nuestro mejor amigo que nos estará guiando y nos estará llevando a la victoria y a la bendición del Señor. Es por eso que muchas veces nosotros no podemos dejar de pensar como pensamos, no podemos dejar de hablar como hablamos. A veces creemos que nuestra manera de pensar es la más perfecta que puede haber. Pero cuando Dios viene y nos enseña su manera de pensar, nos enseña que lo que nosotros tenemos aquí adentro es pequeño, es reducido, que nuestros sueños son más pequeños que los sueños de Dios para nuestra vida. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. Y cuando los sueños de Dios vienen en la magnitud que realmente tienen a través del Espíritu Santo, nosotros sabemos y entendemos que nuestra manera de pensar tiene que cambiar, tiene que ser transformada, porque los sueños de Dios son grandes para los hijos de Dios. Muchas veces nosotros nos limitamos porque ese espíritu de fascinación se pone delante de nosotros, se pone delante de nuestra vida, y entonces empieza a hacer cosas como lo que te decía que el mundo hace. El joven después de 18 años es mayor de edad y ya puede hasta demandar a sus papás. El papá agarra el cinturón y le dice: hijo, le vas a pasar a la disciplina, si me tocas te demando. De verdad, y es increíble el porcentaje de demandas que sufren los papás. Y yo me acuerdo, porque yo no soy tan grande, yo tengo por ahí de unos 25 años. Bueno, me ha golpeado la vida, por eso me veo más grande, pero tengo 25. Entonces, fíjate bien, cuando yo era chico, nosotros, cuidado, y le dijéramos a uno de nuestros tíos alguna, ya sea grosería o le hiciéramos algo, de repente sentíamos al revés y entonces, ahora, ¿tú qué te metes si nada más eres mi tío, desgraciado? Cualquier parecido con la realidad es buena coincidencia. Nada más es una suposición, ¿sí? El simple hecho de que él fuera mayor que yo ya era respetable. Claro. Ahora ves a los chavos que ven y ese ruco me cae gordo. Antes tú le merecías respeto a una persona por ser grande. Ahora ya no, ahora ya no les importa. Ahora los chamacos quieren llegar y decir: no, es que yo lo he vivido. Tienen 12 años y creen que ya vivieron más que una persona que tiene 40, 50 años. Y eso es falso. Cada quien tiene una vida que ha vivido, cada quien ha vivido sus propias experiencias, y nuestros hijos tienen que vivir sus propias experiencias, pero ahí va a empezar su vida en una experiencia gloriosa de parte de Dios, cuando los guiamos a respetar a la gente, cuando los llevamos a respetar a los adultos, cuando los llevamos a respetar a la familia, cuando los llevamos a respetar a la gente que está alrededor de nuestra vida. Cuando ellos respetan a la gente, nuestros hijos sembrarán y adquirirán respeto cuando crezcan. ¿Por qué? Porque serán hijos respetables, hijos de honor. Y yo te aseguro que si tus hijos son guiados bajo los términos bíblicos, que muchas veces en la ignorancia nosotros nunca supimos que nuestros padres nos estaban guiando en preceptos bíblicos, de honrar a la gente, de amar a las personas, de respetar a las personas, porque eso es lo que Dios desea. Y entonces esos preceptos que un día nos marcaron, tenemos que seguírselos a nuestros hijos. Pero de repente nosotros nos fascinamos con es que son otros tiempos. Perdóneme, aunque sean otros tiempos, un hijo, cuando es criado bajo la conducta correcta del Señor, parecerán los mismos. Porque aunque nuestros hijos vayan creciendo con el internet, con el cable, cuando vayan creciendo con eso, ellos no estarán buscando momentos a solas para estar viendo cochinadas si los educan con los preceptos del hombre. Yo me acuerdo que cuando mi papá llevaba, en ese tiempo fíjese, me voy a quemar, pero bueno, le voy a dar testimonio. Teníamos, mi papá traía de Laredo películas
pirateras todavía beta, de cassette chiquito. Traía porque las vendían. Yo me acuerdo que cuando empezó a entrar la piratería, desde ese tiempo había piratería. La piratería no es de hoy. Desde ese tiempo entraba la piratería. Yo me acuerdo que traían películas, que traían groserías y nos decían, váyanse para allá, que son para adultos. Y ellos se ponían a ver sus películas, ¿no? Pero seré adulto y me echaré una ¿de quién estará bien? Me echaré la de Polo en Polo, el cassette completo y de los dos lados y me lo voy a aprender. Pero de verdad, ¿quieres que te diga algo? Era un respeto. Ahora hablan por teléfono y todos los chavos hablan en francés. Ya se imaginará porque no puedo decir groserías, pero si no se lo decía. ¿No es cierto? Entonces, fíjate bien, debemos de aprender que ahora ya los hijos no tienen el menor respeto por los padres. Están los padres ahí, no papá, y ese papá, y ahora, ay, hijo, esa no me la sabía, déjala a punto porque mi tío no la había oído. Ya pero no respetan que esté el papá ahí. Antes yo me acuerdo que de repente el fumar a los 18 años era como que llegabas a los 18 años y traías el cigarro en la boca. Obviamente aprendimos a fumar más chicos porque nos escondíamos. O sea, y aquel que sea de mi generación que diga no es cierto, miente. Porque cuántas veces no nos escondimos a los 13, 14 años para fumarnos un cigarro. Ahora ya no. Ahora llegas y el papá saca sus delicados y se pone el delicado en la boca y ella le dijo, ay papá, tira esa cochinada, toma de los míos. A los 14 años. ¿Y qué es lo que fascinó al mundo para esto? ¿Qué es lo que fascinó al mundo en este tiempo? ¿Sabes? Ese espíritu de fascinación se movió y el padre dice, para que no lo haga en la calle, mejor que lo haga aquí. No. Mejor que vaya y que lo haga en la calle, que respete la casa, que sepa respetar la casa, porque cuando no respete la casa, entonces va a decir, oye hijo, llegaste tarde, borracho, metiste amigotes, se anduvieron albureando y haciendo cosas, ¿por qué lo hiciste? Pues es que mejor que lo haga en casa y no que lo haga en la calle. ¿O no? Pensamos diferente, porque el espíritu de fascinación vino sobre la gente. Y sobre los cristianos viene el espíritu de fascinación. Y el espíritu nos quiere enseñar a honrar a Dios. Pero ese espíritu de fascinación nos lleva a deshonrar a Dios. A los jóvenes le dicen, no, porque son otros tiempos. Le voy a enseñar a que en su sexualidad se guarde. Compran películas de educación sexual. En la escuela les meten la sexualidad. Guárdese, cuídese. Llega el padre y le dice, tenga un condón para que no se embarque mi hijo. Y entonces, ¿a qué lo están llevando? A ser un joven promiscuo, a ser un joven que lastimará lo más profundo del corazón de una señorita. ¿Sabes por qué? Porque regularmente ese tipo de hombres son hombres patanes y truanes que consiguen lo que querían y al rato a la mujer la ven la echan allá como un trapo, y eso es lo que a la mujer la va degradando de tal manera que nunca se siente merecedora ni de la gracia ni de alguien mejor. Y tenemos que aprender que nuestra vida tiene que ser sembrada con verdades y no ser como esa gente que vivió fascinada por ese espíritu que los guió a lo incorrecto, ese espíritu que guía a deshonrar a Dios, ese espíritu que nos hace pensar que nosotros somos Superman y que podemos dejar las cosas malas cuando queramos. Eso es mentira. Por eso hay muchas asociaciones que se levantan y que empiezan a hablarte, no, tú puedes, tú eres una persona que es un campeón, tú lo puedes hacer. Y de repente, dice la Escritura que hay lugares en donde tienen cierta reputación y dejan de hacer las cosas malas como culto voluntario, pero dice, no tienen ninguna validez ante los apetitos de la carne. Cuando la carne se levanta y se revela, y esa persona que se cree muy bueno para dejar las cosas, vuelve a caer en el error, cae más abajo de donde estaba. Y en ese momento, esas personas empiezan a sentirse tan mal, que lo difícil es levantarlas en el poder de Dios. Pero cuando viene el Espíritu Santo y nos enseña que Él es Él quien nos puede transformar, Él nos lleva y nos enseña que a través de escuchar la voz de Dios podemos ser diferentes. En ese momento, cuando hay un tropiezo, nosotros entendemos
que es porque la carne fue débil. Pero cuando nos levantamos en el valor y en el poder del Espíritu Santo, sabemos que sí se puede y que seremos transformados conforme a la imagen del Señor. Porque es necesario, iglesia, es necesario que aprendamos a ser dirigidos por el poder del Espíritu de Dios. Porque cuando el poder del Espíritu de Dios nos dirige, seremos mejores personas en casa, seremos mejores personas en nuestro trabajo, seremos mejores personas con nuestros amigos y con la gente que nos rodea, seremos de bendición para a donde quiera que lleguemos. Decía un hombre: yo soy de bendición donde quiera que me paro. Claro, y más cuando te vas. Eres de mejor bendición cuando te retiras. Gloria a Dios, ya se fue. Pero es tiempo de que nosotros podamos entender que el Espíritu Santo va a venir a hacer una obra perfecta. Pero tenemos que ver algo tremendo, que cuando nosotros empezamos a oír la palabra de Dios, se provoca fe en nuestro corazón para ser diferentes, para ser transformados, para ser gente que puede transformar una casa y después puede transformar en su trabajo a la gente y después puede transformar en su escuela. Podemos ser personas que tienen el corazón de Dios, un corazón de amor, un corazón que se levanta en el amor, en el poder del Señor. Porque hay tres cosas que nosotros tenemos que saber. El Espíritu Santo nos santifica, el Espíritu Santo quebranta los yugos y el Espíritu Santo nos enseña cómo tomar lo que Dios nos ha dado. Y esas tres cosas, cuando las entendemos, lo único que nos queda es buscar en la palabra de Dios esa fe que nos llevará a ser más que vencedores. Una persona que tiene al Espíritu Santo es transformada totalmente, es cambiada de su manera de pensar, y su manera de pensar empieza a conocer que hay gente que tenemos que amar aunque no nos amen. La Biblia dice: en esto consiste el amor de Dios, no en que Dios nos haya amado, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó primero. ¿Sabía usted que éramos enemigos de Dios? La Biblia dice que el que se constituye en amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. La Biblia dice que cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, nuestros pecados, y teníamos una vida desenfrenada, en ese momento nosotros éramos enemigos del Señor. Pero dice la palabra de Dios que en su infinito amor y su misericordia, Él quiso mostrarse amigo. Y cuando a Él no le importó cómo éramos, a Él no le importó lo que hacíamos, simplemente dijo: yo voy a dar la vida por mi amigo. Y cuando Dios da su vida por nosotros, está esperando que abramos nuestro corazón y le demos la oportunidad al Espíritu Santo que nos transforme y nos bendiga. Es un tiempo que tenemos que meditar en lo que el Espíritu Santo hace. ¿Sabe algo? La Biblia dice que los Gálatas fueron asaltados por un espíritu de fascinación. Ese espíritu de fascinación trae una atadura tremenda con la carne, con nuestros apetitos y nuestros deseos. ¿Sabes por qué? Porque el pecado fascina. El pecado no es horrible. Si fuera horrible, ¿usted cree que cometeríamos pecado? Obvio no. Obvio no. Si fuera horrible, ¿usted cree que nos sumiríamos en el pecado? La verdad es que no. Pero la verdad es que el pecado, fíjate bien, la verdad es que el pecado estará, fíjate bien, liberando el pecado estará atando nuestra vida a ese espíritu de fascinación. Es tiempo de que el Espíritu Santo nos llene. Y le vamos a pedir al Espíritu Santo hoy que nos llene. Es un tiempo en donde debemos de tener fe que el Espíritu Santo nos llenará y nos hará rechazar lo que no proviene de Dios. Nos hará rechazar esas cosas que la verdad a Dios no le agradan. Y en el momento que nosotros hagamos eso, en ese momento nosotros podremos tener la bendición del Señor. Vamos a ponernos de pie, vamos a cerrar nuestros ojos. Yo quiero pedirles de favor, ¿está bien? Quiero pedirles un favor. La gente que viene por primera vez, nosotros queremos conocerles, nosotros queremos bendecir sus vidas, y la gente que viene
Si pueden pasar al salón que está aquí abajo, ahorita que me saquen a los niños. Si pueden estar ahí van a orar específicamente por ustedes, por lo que ustedes deseen que oren. Sí, por favor, si me hacen favor, de este lado pueden pasar las personas que vienen por primera vez. Dios les quiere bendecir. Ahí van a atenderles las personas que los atendieron a la entrada. Si vienes por primera vez y no te anotaste, puedes pasar también, porque luego llega aquí. No fueron anotados. Bien. Y nosotros vamos a hacer algo. Vamos a pedirle al Señor que nos llene de ese poder del Espíritu Santo que nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Vamos a adorar un poco al Señor. Vamos a adorar al Señor. Vamos a decirle al Señor que nos llene y nos bendiga en el nombre de Jesús. Cierre sus ojos.